Bueno, este podcast trata acerca de el libro El Principio del Placer de José Emilio Pacheco. Este libro, digamos, se conforma por 6 cuentos, los cuales hablan sobre diferentes temas. Tenemos el primero, que es más como el cuento más largo, que le da el título al libro, que se llama El Principio del Placer, donde se habla del amor, el cual a pesar de todo se defiende a capa y espada. El segundo, que se llama La Zarpa, y habla de una amistad de muchos años, pero en la que realmente no es una amistad, ya que bajo la misma se crea una relación de odio entre una amiga fea y una guapa. También tenemos el cuento de La Fiesta Brava, que habla acerca de la corrupción que se vive en un país. Langerhaus, que es el cuento que creo que está un poco más actual, ya que habla sobre el bullying que un chico sufre en la escuela, que solo tiene un amigo, pero este chico es un prodigio en la música, entonces es como que el buleado por ser el mejor. Tenga para que se entretenga, que es el penúltimo cuento, que habla de cómo una madre pierde a su hijo y pues cómo esto a la vez es un sufrimiento que ningún padre debería de tener. Es como la frase que dice: un padre nunca debería ver morir a sus hijos, sino al revés. Entonces es algo intenso. Y por último, Cuando salí de La Habana, válgame Dios, que se trata de varios señores que se retiran de La Habana, llegan aquí a México porque huyen del sometimiento de Ernesto Guevara y de Fidel Castro. Realmente, siento que todos estos cuentos se relacionan, ya que es sobre los problemas más comunes que una persona o un adolescente puede tener, y esto te define a futuro. El cuento de Langerhaus me pareció en especial el más actual, ya que estamos en una época donde se sufre de bullying muy cañón, entonces es como que algo muy recurrente actualmente. Pero el primer cuento del Principio del Placer es la representación del vivo amor y de todo lo que haces para luchar por el amor. Es solamente si has vivido el amor puedes comprenderlo, y sabes que es muy difícil de explicar, pero realmente no veo por qué no hacerlo. Digo, solo se vivió una vez y bueno, hay que amar. Entre todos estos cuentos hay una relación, siento, ya que todo esto lo puedes vivir como persona a lo largo de tu vida y no y realmente de esto aprendes. Tenemos temas que son muy recurrentes a lo largo de todo este tiempo. La obra se sitúa en 1970, en los 70s, entonces es como que son cosas que siguen pasando y todavía no se superan. Entonces es complicado, sí, pero de la vida aprendemos, y es sobre lo que este libro habla, de estos cuentos acerca de la vida, de cómo la llevamos, y principalmente pienso que estos 6 temas son los más importantes referente a nuestra cultura y no sé, pidamos por no aprender a la mala, sino a la buena. En las
los diferentes cuentos del Principio de Placer podemos encontrar un narrador intradiegético o bien de primera persona o un narrador extradiegético. Todos aquellos cuentos en el que el narrador es intradiegético es porque precisamente el personaje principal es quien está contando su propia historia. Este tipo de narradores ayuda a que el lector se sienta más identificado con lo que está pasando y también ayuda a que sepa cuáles son los sentimientos que el personaje va recolectando a través de los hechos. Mientras que los demás, que son los narradores extradiegéticos, es alguien externo a la historia que fue testigo o sabe muy bien lo que está pasando y lo que los personajes están sintiendo. Este tipo de narradores son más lejanos a la historia, pero siguen haciendo que el lector sepa todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo a lo largo de la historia. Encontramos diferentes narraciones y registros lingüísticos a lo largo de los cuentos que se presentan en el Principio de Placer. En los registros lingüísticos los podemos señalar como formales o informales, y principalmente en las acciones donde el narrador es un narrador intrínseco, el tipo de registro lingüístico va a ser un registro informal, ya que los sentimientos van dependiendo de lo que se dice y no es tan formal las palabras que se van diciendo, mientras que en un narrador que es extradiegético podemos encontrar que la narración va a ser un poco más formal, ya que está narrando los sucesos de una manera más definida y no tan informal. En la gran mayoría de los personajes que se usan a través de el Principio del Placer, podemos ver que estos personajes tienen una característica en común, y es que son muy tímidos o débiles o sentimentales o tienen una baja autoestima. Este tipo de personajes se va repitiendo a lo largo de varios cuentos. Sin embargo, también podemos encontrar alguno que otro personaje que es extrovertido, alegre y simpático. Muchos de los personajes femeninos que usa José Luis Pacheco en su obra son admirables y de un buen físico, por lo que los personajes principales, que en todos los casos son hombres, llegan a sentir una atracción por ellas. Se ve que los personajes están muy involucrados con sus sentimientos, pero estos se van desarrollando conforme el cuento va tomando lugar. En cuanto a los espacios literarios, podemos observar que en los espacios abiertos se va desarrollando el hilo conductor que genera toda la historia. Esto se puede ver en los cuentos del Principio del Placer, mientras que en los espacios cerrados es cuando el personaje tiene la oportunidad de encontrarse con sus sentimientos y con sus pensamientos más profundos. Este tiempo lo usan para meditar sobre lo que van a hacer o de los hechos ocurridos, mientras que en los espacios abiertos es donde se generan el mayor número de situaciones por las que se ven envueltos los personajes principales. Los juegos temporales, o sea que cuáles son los tiempos en los que ocurren las historias, pues son reflejados en que los cuentos, como tengan para que se entretenga, hay una época en la que se vive la época prehispánica, el Maximato, donde es obviamente los años donde Maximiliano de Habsburgo mandó, y también habla de una época temporal de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, hay acontecimientos que se pueden relacionar con la historia de México, que bueno, en la prehistoria habla de la desaparición de Rafael y se habla de los sacrificios humanos. En el Maximato, donde le dan el alfiler y la rosa a la señora Olga, y bueno, habla de que tendieron una trampa a Maximiliano y los policías lo arrestaron y mandaron a matar. Y en la Segunda Guerra Mundial se habla de la supuesta desaparición de Rafael, y con esto, o sea, se habla de los secuestros que ocurrieron en México. Igual que cuando salí de La Habana, el último cuento, habla de que en 1912 zarpa
un barco de La Habana hacia México, y en este año había una rebelión que, que hace que el personaje principal huya del dominio de Ernesto Guevara y de Fidel Castro, entre otras varias relaciones que puedes encontrar en los cuentos.